Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy viernes 14 de marzo, aquí en Política con Carreño. Antes de anunciar, de presentar la agenda para hoy, bueno, agradecer las condolencias recibidas por la muerte de mi hermano, así que muchas gracias y estamos ya acá con todo, ¿no? Con todo el ímpetu y todo el entusiasmo para retomar paulatinamente nuestro programa. Hoy o esta semana solo hemos tenido 2 programas, tuvimos, ¿no? Pero ya la semana que viene espero, si no ocurre ningún imprevisto, ¿verdad? Continuar con nuestro ritmo normal de un programa diario. Eh, continúa en la agenda Carolina Toá, porque cada vez está más sola contra el mundo y también peleándose con medio mundo, ¿no? Dejando como la mona al gobierno de Boric, peleándose con los comunistas, eh, peleándose con todos. Es una candidata, es una candidata de pelea, ¿no? Y como decíamos ayer, quiere, quiere marcar su camino, que quiere marcar un rumbo. Y este camino, este rumbo, la obliga a desmarcarse de todo lo que ella fue durante el gobierno de Boric, la ministra del Interior y Seguridad Pública, que yo llamo inseguridad pública. Entonces, claro, ella quiere retomar un sendero concertacionista, una concertación que ya no existe más, que existió hace mucho tiempo, pero que ya no existe más. Esos principios, esos valores, eso que hizo de Chile un país que progresaba, ¿no? Al final debemos reconocer eso, que consiguió un avance social, económico. Bueno, eso no existe más. Eso con la nueva mayoría y ese conglomerado que aunó Michelle Bachelet en su segundo mandato en 2013, ¿verdad? Eso comenzó con con esa propuesta que incluyó al Partido Comunista. Comenzó la debacle del país. Y entre paréntesis, ustedes ven, la señora Bachelet parece que está pensando en ser nuevamente una candidata ya para para la OEA, ¿no? En fin, ella no tenía muchas condiciones acá en Chile. Estaba cansada, no quería tampoco agarrar esta bomba que Boric va a heredar y que de verdad le va a explotar al que tenga el poder. De todas maneras, es una bomba de tiempo, una herencia maldita, ¿no? Una herencia bueno, que nadie quisiera, ¿no?
una herencia cargada de conflictos, de problemas, de cosas que están ahí y que pueden en cualquier momento explotar, dependiendo del gobierno que llegue, ¿no? Entonces, claro, nadie quiere esta herencia, ni tampoco Toa. Entonces, claro, se está peleando con medio mundo, eh, y por supuesto, esto va a tener algún tipo de consecuencias, porque imagínense ustedes, si ustedes se colocan en el lugar de ella, ministra del Interior, uno de los ministerios tal vez el más importante, porque es el que tiene que ver con, con la seguridad del país, como decíamos ayer, la seguridad de Chile y la seguridad de sus ciudadanos internamente. Y ella estuvo 3 años ahí, 3 años en que el país no avanzó en términos de seguridad, ni en la frontera, ni tampoco acá. Esa seguridad interna, esa que usted y yo sentimos a diario sobre nuestras cabezas como el peso de todas las noches, ¿no? No hubo ninguna, ni ningún avance en esto, en absoluto, tampoco en la frontera. Esto de decir que sí hubo muchas cosas, incluso el Ministerio de Seguridad Pública, que comienza ahora en 2, 3 semanas más, en abril, que tendrá 2 subsecretarías, vamos a hablar de eso en algún momento, y que en el fondo no va a representar absolutamente nada en términos de seguridad. Eso es lo más terrible. Tendremos un Ministerio de Seguridad Pública, un Ministerio del Interior, y ninguno de los dos va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque entre las normas, ¿no? Entre los aportes que dice, ¿verdad?, el oficialismo que ha hecho a seguridad, están una serie de leyes que no sirven para nada, como la RUF. La misma Carolina Toá hablaba, por ejemplo, del uso de la RUF en las Fuerzas Armadas ahora en noviembre pasado, 2024. Y cómo estas normativas ridículas limitaban y coartaban la propia esencia de las Fuerzas Armadas, que son fuerzas de choque, para eso están preparadas. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para dialogar con un megáfono ante la gente. Están preparadas para actuar, para reaccionar ante una violencia, ante un ataque. Entonces se le va a pedir a las Fuerzas Armadas a través de un megáfono, y el ejemplo que ella colocaba, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, no incitar a la violencia, por ejemplo, a alguien trans preguntarle, no sé, si es hombre o es mujer, es la estupidez más grande. Es decir, las Fuerzas Armadas y van a tener que actuar a través de una serie de etapas. En eso va a consistir en la RUF, en eso consiste la RUF para las Fuerzas Armadas. Entonces, absolutamente son medidas que coartan, que atentan contra la propia esencia de lo que es un ejército. Un ejército que está maniatado por ley para reaccionar como ellos fueron preparados para reaccionar. En eso consiste el ejército, en eso consisten las Fuerzas Armadas, en reaccionar ante un ataque. No en preguntar si usted es trans o decirle, por favor, señor manifestante, no queme el metro, no queme el bus.
no esté saqueando la farmacia o allá en el norte, ¿no? Por favor, señor inmigrante, entre por donde corresponde. Ustedes se dan cuenta que con todas estas normativas, que para este gobierno es uno de los aportes, evidentemente que no se resuelve nada en términos de seguridad en la frontera, ni tampoco de seguridad como nosotros la entendemos. Acá, en el día a día, en la calle. Y la señora Toá fue la encargada, fue la vocera de todas estas expresiones, de todas estas manifestaciones, de todos estos discursos que amparaban, ¿verdad?, la política de seguridad del gobierno, de este gobierno del cual ella formó parte hasta hace 10 días. Entonces, claro, que ella venga ahora con un discurso que choca, que es un discurso panfletario de una persona que es candidata, un discurso oportunista, un discurso que se opone a lo que ella misma propuso durante 3 años, defendiendo este gobierno. Entonces, es una muestra más, primero, de quién es Carolina Toá, de cómo es Carolina Toá, y de que hoy ella es una candidata que quiere a toda costa desligarse de un pasado que no la perdona. El pasado no perdona. No puede desligarse de este pasado. Y ella, claro, entra en conflicto con los progresistas del Frente Amplio y con los comunistas. Porque ella argumenta que forma parte, ¿verdad?, de una herencia que es la herencia laguista, bacheletista, y luego la herencia esta, ella lo dice, del gobierno de Gabriel Boric que ella integró. Pero si uno lo ve incluso desde esa perspectiva, ¿cuál es la herencia? ¿De qué herencia habla? La herencia laguista, allendista, ¿no? Parte por ahí, allendista, laguista, bacheletista y ahora boricista. ¿Pero qué tipo de herencia es esa? Nosotros sabemos lo que significó Salvador Allende en términos de herencia. Sabemos lo que fue Ricardo Lagos también. Y ni hablar de Michelle Bachelet, ni menos de lo que está significando Gabriel Boric, ¿verdad? La debacle definitiva. Entonces, ella dice que esa herencia es una herencia democrática, una herencia que se adscribe a los derechos humanos, una herencia que respeta la constitucionalidad. Pero no es solo esa herencia, ¿verdad?, de Lagos o de Bachelet. Eso es algo que se consolidó con el retorno a la democracia. Y en este retorno a la democracia hubo otros presidentes. Que se opusieron también a Allende, como el caso de Patricio Aylwin. Primero, nosotros sabemos que toda esta gente apoyó a Salvador Allende en el Parlamento, pero luego se opuso y hay un llamado a los militares de parte de ellos. Ahí están las cartas de Frei Montalva, de Aylwin y sus discursos. Eso forma parte de la historia, del relato, no se puede ocultar. Por lo tanto, la vuelta a la democracia tiene muchos bemoles, hay muchos recovecos.
Se ha dicho mucho, se ha hablado bastante, pero hay encuentros y desencuentros en todas estas propuestas. Entonces Carolina Toá es este personaje que, como yo ayer hablaba, inserto en una generación que nunca tuvo realmente el poder, que nunca pudo imponer sus ideas, sus principios generacionales, porque está en esa etapa intermedia, que significa el papi y la mami, esos políticos de sarcófago, como yo los llamo, y que significa este grupo que hoy gobierna, que ayer fue oposición del gobierno de Sebastián Piñera, que ayer asusó a los delincuentes de la primera línea, que aplaudió la quema del metro, la quema de Chile, la vandalización del país, y que hoy están ahí en el gobierno, ¿verdad? Estos jóvenes frente amplistas. Entonces ellos adscribieron a todos estos jóvenes que resultaron ser bastante corruptos. Todos estos partidos, comunes, Revolución Democrática, cuyo ADN es la corrupción, y Convergencia Social, que es el partido de Boric. Eso es el Frente Amplio. Entonces Carolina Toá quiere desligarse de todo esto, pero ella formó parte de todo esto. ¿En qué quedamos? Está complicado. Está complicado. Y en términos de seguridad está más complicado todavía. Pero ahora ella culpa al gobierno de Boric. O sea, se culpa a sí misma. Y hay declaraciones de ella, estas sí que yo las tengo, porque, bueno, esto es lo que le ha traído una serie de problemitas, ¿no? En el próximo gobierno, si me toca encabezarlo, la seguridad será prioridad desde el día 1, palabra de Carolina Toá. Y refiriéndose al gobierno de Gabriel Boric, este gobierno no tenía este tema en su prioridad, lo incorporó. Palabra de Toá sobre el gobierno de Boric respecto de la seguridad. El gobierno anterior lo tenía en prioridades y lo abandonó. Es decir, el gobierno de Piñera tenía la prioridad en seguridad, pero la abandonó. Interesante. Interesante la palabra de Carolina Toá. Nadie se ha detenido. Todos se han detenido a ver este conflicto que se ha creado ella con el Frente Amplio, con los comunistas, con todo el mundo, con todo el oficialismo. Pero nadie se ha detenido un minuto para reflexionar respecto de, y el gobierno anterior tenía la prioridad de seguridad, pero la abandonó. La pregunta es, ¿por qué la abandonó? Entonces Carolina Toá lanza la piedra, pero no dice, ¿no? ¿Por qué abandonó Sebastián Piñera la seguridad que tenía como prioridad? Porque se le hizo la vida imposible en el Parlamento, negándole todas las leyes propuestas por él, justamente que iban en defensa de la ciudadanía, que protegían a la gente. Todas las leyes que atacaban al delincuente, que ponían las normas con claridad, fueron rechazadas en el Parlamento por Boris, por Winter, por Jackson, por Vallejo, por toda esta gente que hoy gobierna. Entonces Carolina Toá dice, claro, en el gobierno anterior a este había prioridad, la prioridad era un asunto
de extrema urgencia, de primera importancia, pero la abandonó. La abandonó porque lo coartaron. Uno tiene que ser justo con Sebastián Piñera, así como lo condena en muchas de sus acciones, debe ser justo. A él, a su gobierno lo ataron de manos. Por eso es que él debió haber sacado a las Fuerzas Armadas. Las sacó, pero haberlas mantenido en la calle. Entonces, claro, pero en términos legales, en términos de propuestas, desde el punto de vista de leyes que endureciesen las penas para los delincuentes, para los narcos, para el terrorista, no, todo eso fue coartado, fue limitado en el Parlamento por esta gente que hoy gobierna. Entonces Carolina Toá podría ser un poquitito más honesta, ¿no? Ya que está siendo candidata y quiere ser honesta, transparente, y decir, bueno, ¿por qué ese gobierno, que es el de Piñera, abandonó? ¿No? El gobierno anterior lo tenía con prioridades y lo abandonó. Sí, lo abandonó. Solo que no dice por qué lo abandonó, pero yo se lo digo acá. Dijo también que las Fuerzas Armadas deben desplegarse en las fronteras. ¿Se dan cuenta? Hay que asumir que las Fuerzas Armadas deben tener como tarea permanente el cuidado de la frontera. Pero Carolina Toá ahora es todo eso. Ahora todo eso. Curioso, ¿no? Curioso cómo se cambia el discurso cuando se es candidato. Sigamos. Dice que hay que hacer cosas nítidas desde el primer momento. O sea, aludiendo a por qué el gobierno de Boris demoró en tomar ciertas medidas, ¿no? Hay que dotar a las policías. Claro, hay que dotar de mayores capacidades, de mayor tecnología, de armamento, en fin. Entonces dice, bueno, sí está aumentando, pero tiene que tener otro ritmo este aumento. Hay que tener capacidad de reacción, dijo, ¿verdad? De la policía. La policía debe actuar inmediatamente, pero ¿cómo? ¿Cómo va a actuar inmediatamente? O sea, con todas las limitaciones, con todas las manos atadas, con todas estas normas que tiene la policía que restringen su accionar, como a las Fuerzas Armadas. Bueno, normativas que ella luchó tanto por imponer allá en el Congreso y que bueno, que nosotros sabemos que fueron aprobadas con el apoyo de esta oposición tan gentil, que es Chile Vamos. Ahora dijo que hubo sectores que no fueron muy violentos, que no fueron combatidos como debieron haberse combatido. ¿Qué me dicen ustedes? ¿No? ¿Qué me dicen ustedes? ¿A qué está apuntando? No lo dice, pero yo lo digo. A 18 de octubre 2019, ¿no? De todo este movimiento violentista que se prolongó hasta marzo, varios meses de violencia, de saqueo, de quema. Ahí se quemaron cuántas estaciones del metro, 30, 35 estaciones del metro y todo Chile. Entonces, claro, dice que no se actuó, no se fue todo lo duro que se debía con la violencia. Caramba. A qué se refiere Carolina Toá con todo lo duro? Era todo lo duro que tendría que haber sido Sebastián Piñera. Y qué bueno que no pudo serlo.
todo lo duro que debió haber sido este gobierno. El que no lo ha sido porque fue complaciente, cómplice. ¿Cómo iba a ser duro este gobierno que ella integró de este movimiento delincuencial que fue octubre de 2019? Cuando fueron ellos los que asusaron, pues Carolina Toá, usted fue una. Usted fue la vocera del apruebo. Y el apruebo permitía perfectamente todo esto. Esto de Fuerzas Armadas limitadas, esto de policía limitada, esto de refundación de las Fuerzas Armadas, de las policías. Y usted fue la vocera de esto, de esa constitución, rechazada por el 68%, no sé, 60%, claro, por ahí. Todos rechazamos eso, una inmensa mayoría. Pero usted fue la vocera, usted quería todo esto. ¿O no? Entonces, claro, Carolina Toá es un personaje que se contradice hoy, que se coloca ella en aprietos hoy con todas sus declaraciones. Y de hecho apareció esta vocera que tenemos que de juguete, ¿no? Aysén Echeverry. ¿Y qué dijo? Dijo que, bueno, está en una posición de poder, refiriéndose a Toa. También dice plantear cuáles son las propuestas hacia futuro y desde dónde se construye su candidatura. Eso naturalmente incluye el poder tener una visión crítica de hasta dónde y cómo avanzó este gobierno, sin por eso desconocer los logros obtenidos hasta la fecha. Claro, esto está cayendo pésimo al gobierno de Boris, que sale a defenderse. Sale a defender su legado sobre seguridad, que es el legado ninguno. Es el legado de la inseguridad. Entonces, claro, Toá está, como dije en la presentación, peleándose con medio mundo. Porque en realidad no está siendo consecuente con lo que ella es. No sé si ustedes recordaban que ella fue la vocera de ese proceso constitucional y de esa constitución armada por Loncón, por Atri, por toda esta gente, Stingo y todos estos personajes. La lista del pueblo, esa constitución aprobada por Bachelet, por Lago, por toda esta gente. Y por Toá, como vocera. ¿No? Entonces, bueno, al Frente Amplio le cayó como pata en la guata. Le cayó pésimo. Porque evidentemente que deja muy mal a todo este movimiento frente amplista, todo este movimiento de estos, ¿cómo le dijo la Pierre Gentili? Los monos peludos, eso. A toda esta generación de monos peludos que llegaron con esta superioridad moral, entonces los deja pésimos. Entonces dice que respecto a lo que comenta Toá, Lorena Fríes, que es la subjefa de la bancada Frente Amplista, dice que bueno, que eso fue al comienzo del gobierno. Así que lo importante es que sea desde el día 1 al día 5, ¿no? Hay como una mofa ahí, ¿ver? Que se asume este tema como prioridad. Claro que si Boris lo asumió en el día 5, bueno, demoró un poquito. Y Jorge Brito también del Frente Amplio, ¿no? El diputado. Dice que bueno, que lo que plantea Toá se arregló de muy buena manera, porque además este es el gobierno, dice,
que más ha aportado a la inversión pública del país. Yo creo que este es el gobierno que más ha aportado al gasto público del país, no a la inversión. Y eso dice fue una decisión del presidente, por supuesto. Por supuesto. Y no de Carolina Toá, que llegó cuando ya la cosa estaba marchando, dice este diputado Brito. En fin, ustedes ven cómo la cosa está resultándole bastante complicada a Carolina Toá respecto, ¿verdad?, de sus declaraciones sobre seguridad y desnudar lo que todos ya sabemos. Decir que en el gobierno de Boris las cosas no se hicieron. ¿Cuántas veces este columnista en este programa dijo que la seguridad no era prioridad del gobierno de Boric? ¿Cuántas veces? No solamente por lo acontecido en la frontera, no solamente por el caso Ojeda, sino por el día a día, desde que este gobierno asumió. Nunca fue la seguridad una prioridad. Porque si fuese prioridad, tendría que haber asumido una posición pro policía, una posición pro Fuerzas Armadas. Es decir, si hay un gobierno que está más en las antípodas de la policía y de las Fuerzas Armadas, es el gobierno de Gabriel Boric. Son los gobiernos comunistas. Los gobiernos comunistas tienen militares para ellos y tienen policías para ellos, para sustentarlos en el poder, pero no tienen militares para la gente, ni mucho menos policías para la gente. No. Entonces, claro, efectivamente, no hay ninguna prioridad, ni podría haberla cuando hay una ideología detrás que es la que comanda, que es la que rige el destino político de un gobierno. Y esta ideología no se conjuga ni con el papel de las Fuerzas Armadas, ni con el papel de las policías. Por eso es que querían refundarla. Por eso es que en esa constitución que nosotros rechazamos y de la cual ese movimiento, Carolina Toá fue la vocera, querían refundarla. Eliminar a carabineros, tener una policía para ellos, para su protección, para expandir la ideología totalitaria. Ninguna posibilidad, absolutamente. Entonces, claro, esto que hoy Carolina Toá expresa tan abiertamente, ¿no? Este gobierno lo dice, no tenía la seguridad como prioridad. Deja mejor parado al gobierno de Sebastián Piñera, porque ella dice que sí tuvo el gobierno de Sebastián Piñera a la prioridad como una necesidad, como una urgencia, pero que la abandonó. Y ya vimos por qué la abandonó. Pero este gobierno, curioso, porque ella, insisto, forma parte de este gobierno, forma parte de esta inseguridad en que el país vive hoy. Ella es un artífice con todos estos decretos, con todas estas peleas porque el Congreso le aprobase lo que ellos querían. Ella es autora de todo esto, es cómplice. No, ni siquiera cómplice. Ella es una de las responsables directas, junto con Gabriel Boric y estos subsecretarios de justicia, de toda esta inseguridad
que nosotros vivimos y que ella ahora, como candidata, quiere corregir. Y que no podrá, claro. Bueno, pero también está en disputas con los comunistas, con Daniel Jadwe, con Carmona, con los diputados comunistas, porque derechamente no quiere una primaria con Daniel Jadwe, porque Daniel Jadwe no representa los valores de la democracia, ni tampoco representa los valores de lo que son los auténticos derechos humanos, ¿no? Ella dice, hay ciertos valores y principios. Este sector ha estado siempre defendiendo la democracia, se refiere no a este sector, la concertación, el socialismo democrático, en fin, y los derechos humanos. En esto no hay dobleces en Chile. Nunca un partido de centro izquierda ha sido partidario ni de interrumpir la democracia, ni ha avalado violaciones a los derechos humanos. Claro, ¿y cuáles son los partidos de la centro izquierda? Centro izquierda. Nótese, el lenguaje construye realidades, ¿no? Carolina Toá habla de centro izquierda. Esa centro izquierda, que representa la vieja concertación, la vieja nueva mayoría, en algún sentido, pero que comienza a destruirse con ella, con la inclusión de los comunistas, por Bachelet. Por eso dice ella, una primaria con Jadwe, ¿qué significa? Me costaría mucho, dice. Eso me costaría mucho. No me sentiría nada cómoda. Porque cuando tú estás en una primaria, por más que tengas la convicción de que vas a ganar, estás haciendo un ejercicio en el que asumes que si gana otro, tienes que apoyarlo. Y ella no quiere apoyar a Jadwe, que es el candidato del Partido Comunista, y que entre paréntesis están haciendo todo para prolongar, ¿verdad?, este asunto ante la Fiscalía. En fin, hay toda una reglina ahí que están viendo los abogados de Jadwe para que pueda ser candidato. Así está esto, amigos. Agua. Entonces, claro, ella no quiere ir a una primaria porque en el supuesto caso de perder con Jadwe, cosa difícil, que Jadwe ganara, ¿no? A eso me refiero. Ella tendría que apoyarlo y, claro, evidentemente no quiere. No quiere. Veamos. Veamos. ¿Por qué no quiere? Porque Jadwe representa efectivamente la negación de lo que es el respeto a los derechos humanos, representa la negación de lo que es el respeto a la institucionalidad, representa la negación de lo que es el respeto al proceso democrático. ¿Y qué dice Toá? ¿Cómo apoyar un candidato que apoya la dictadura de Nicolás Maduro? Donde hay una dictadura, donde no hay ningún respeto por los derechos humanos y donde no hay ningún respeto por la democracia. Entonces,
Ella dice que si el ex jefe comunal quisiera representar al sector, debería cambiar de postura en varios aspectos intransables. Y entre ellos menciona a la democracia y los estándares de derechos humanos en cualquier parte del mundo. Entonces, claro, el asunto aquí, amigos, se pone complicadísimo para estas primarias de la oposición, ¿no? Por supuesto. Entonces, los diputados comunistas se enojan. Natalia Castillo dice que hay temas de fondo que son más importantes que este debate y que no contribuyen para nada a mejorar las condiciones de vida de las personas. Es decir, ninguna alusión a la ausencia o de ningún respeto por los derechos humanos, por la democracia, por la institucionalidad. No, sale que con mejorar la vida de las personas. Bueno, Matías Ramírez, también el diputado comunista, dice que hay que respetar a su partido, pues no me lo vengan a pisotear, ¿no? Y a terminar con los ataques, dice, a figuras del PC. Y Carmen Hertz dice que son declaraciones descalificatorias e irrespetuosas en un tuit de Carolina Toá. Entonces, claro, evidentemente aquí estamos ante una disputa que no tiene ninguna solución. No tiene ninguna solución. Porque efectivamente, aunque Carolina Toá quiere primarias amplias que incluyan también a la DC, yo siento que ella sabe que ningún candidato comunista tiene ninguna opción en las primarias. Por lo tanto, bueno, ella dice una primarias amplias, pero deja de manifiesto que se siente incómoda ante un candidato comunista, puede ser Jadwe o puede ser otro, porque los comunistas son todos cortados por la misma tijera, está en su ADN. No respetan la democracia, ¿por qué no creen en la democracia? Tampoco la nacionalidad, ni la institucionalidad, porque ellos son un partido, ¿verdad?, global del mundo. Ellos no creen en fronteras, en ninguna de estas cosas. Y quieren una policía para ellos. Por lo tanto, esta institucionalidad, como nosotros la conocemos, ellos no la aprueban. Lo han dicho muchas veces. No respetan tampoco los derechos humanos, porque esos derechos humanos se respetan según el país. En China ellos dicen que se respetan los derechos humanos. Y en Venezuela y en Cuba, porque cada país tiene, cada pueblo, dicen ellos, tiene el derecho de tener el gobernante que quieran. Claro, en dictadura usted tiene el gobernante, usted quiera o no quiera, tiene ese gobernante. Y Nicolás Maduro lo acaba de demostrar, ¿no? Hace muy pocos meses. En fin, amigos, camino muy difícil para Carolina Toá, muy complicado. No tiene el apoyo absolutamente de nadie, Bueno, por ahí la Quintana la prueba, ¿no? Obviamente del PPD, pero no hay apoyo para ella. No sé lo que va a pasar en una primaria. No sé quiénes van, no sé quiénes son los candidatos. Ya el de Maipú dijo definitivamente que no, así que están apuntando a Winter, ese de mirada extraviada. Así que, amigo, tenemos que conversar sobre esto, tenemos tema para rato. Chao, amigos. Un buen fin de semana. Gracias por todo y nos vemos el próximo lunes. Chao. Cuídense.